París era entonces una de las ciudades más importantes de Europa, un hervidero de ideas, debates intelectuales y tensiones religiosas. El protestantismo avanzaba, el catolicismo respondía con fuerza, y en medio de ese torbellino vivía ahora Francisco, lejos del castillo familiar, lejos de la protección de su madre, enfrentado no solo a los estudios exigentes, sino a su propia alma. Durante el día, Francisco era un estudiante brillante. Sus profesores lo admiraban. Dominaba la retórica con elegancia, la filosofía con profundidad y la lógica con precisión. Sus compañeros lo respetaban. Pero cuando caía la noche y el silencio llenaba los pasillos del colegio, comenzaba otra batalla, mucho más dura. Francisco era profundamente sensible. Su mente, tan brillante, era también un terreno fértil para las dudas. En París, escuchó por primera vez con fuerza las doctrinas calvinistas sobre la predestinación. Según esa enseñanza, Dios habría creado a algunos para salvarse y a otros para condenarse, sin importar sus obras. Aquella idea cayó en el corazón de Francisco como un rayo devastador. Comenzó a preguntarse si él estaba entre los condenados. Analizaba cada uno de sus defectos, especialmente su ira, su temperamento explosivo. Se miraba a sí mismo y pensaba, ¿cómo podría Dios amar a alguien como yo? Poco a poco, la duda se transformó en angustia, la angustia en miedo, el miedo en una verdadera noche oscura del alma. Durante semanas, luego meses, Francisco vivió atormentado. Rezaba, pero no sentía consuelo. Comulgaba, pero su corazón seguía inquieto. Dormía poco. Adelgazó. Perdió la paz. A veces, en medio de una clase, su corazón comenzaba a latir con fuerza y una idea terrible cruzaba su mente. Tal vez estoy condenado. Fue una de las crisis espirituales más profundas de su vida, quizá la más dura de todas. Una tarde, completamente agotado, Francisco entró a la iglesia de Saint-Étienne-de-Grèce. Caminó lentamente hasta una imagen de la Virgen María. Se arrodilló. Ya no tenía fuerzas para luchar, ni argumentos para discutir. Solo pudo decir una oración sencilla, nacida del fondo de su alma. Señora mía, si no puedo amar a Dios en la eternidad, al menos permíteme amarlo aquí, mientras viva. En ese instante, algo cambió. No fue una visión, ni una voz, ni un milagro visible. Fue una paz profunda, suave, envolvente. Francisco comprendió de repente que Dios no era un juez cruel, sino un Padre amoroso. Comprendió que la salvación no dependía de su perfección, sino del amor misericordioso de Dios. Salió de la iglesia transformado. La angustia había desaparecido. La paz había vuelto. Aquella experiencia marcó para siempre su espiritualidad. Desde ese día, Francisco tuvo una certeza inquebrantable. Dios es amor, y todo debe hacerse por amor, nunca por miedo. Esa convicción sería el eje de toda su vida futura. Terminados sus estudios en París en 1588, su padre, satisfecho con su progreso intelectual, lo envió a Padua para estudiar Derecho. Quería que su hijo se convirtiera en abogado y ocupara cargos importantes en la administración del ducado. Francisco obedeció. Siempre fue un hijo respetuoso. En Padua estudió Derecho Civil y Canónico y obtuvo el doctorado con honores. Pero mientras estudiaba leyes humanas, su corazón ardía cada vez más por las cosas de Dios. En secreto, sin decirle nada a su padre, Francisco había tomado una decisión radical. Había prometido a Dios que sería sacerdote. Cuando finalmente se lo comunicó a su padre, la reacción fue violenta. El señor de Boissy estalló de ira. Gritó, golpeó la mesa, lo acusó de traicionar a la familia, de desperdiciar su talento, de arruinar el futuro que él había planeado con tanto cuidado. Francisco escuchó en silencio. Su corazón latía con fuerza. La ira subía, como siempre, desde lo profundo,
Sus manos temblaban, pero no respondió con violencia. Bajó la mirada y con voz serena dijo: Padre, no puedo negar lo que Dios me pide. Aquel fue uno de los primeros grandes triunfos de su mansedumbre naciente. No fue perfecto. Le costó lágrimas, noches sin dormir, lucha interior. Pero eligió el camino del amor. Finalmente, con el tiempo, su padre cedió. Francisco fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593. Tenía 26 años. Desde el primer día de su sacerdocio, quedó claro que no sería un sacerdote común. Celebraba la misa con una devoción que conmovía. Pasaba horas en el confesionario. Predicaba con claridad, pero sobre todo con dulzura. Su palabra no hería, sanaba. Sostenía en sus manos al mismo Cristo que tanto amaba. Pero Francisco no quería ser un sacerdote cómodo, instalado en honores y privilegios. Su corazón ardía por las almas. Quería llevar el amor de Dios a donde nadie quería ir. Y muy pronto, esa oportunidad se presentaría. París era una ciudad fascinante, pero también peligrosa para un joven noble. Sus calles brillaban con cultura, arte y conocimiento, pero escondían innumerables trampas para el alma. Había tentaciones por todas partes. Muchos jóvenes de su edad, especialmente los de familia noble, se entregaban sin freno a la vida disoluta, a los placeres fáciles, a la vanidad y al orgullo intelectual. Francisco veía todo eso muy de cerca. No vivía aislado del mundo, lo conocía bien. Observaba a sus compañeros perderse en fiestas interminables, en ambiciones vacías, en relaciones superficiales que dejaban el corazón más vacío que antes. Pero él, guiado firmemente por el padre de Ash, se mantenía en otro camino. Asistía a misa diariamente. Comulgaba con frecuencia, algo poco común para la época. Dedicaba largas horas a la oración silenciosa. Estudiaba con disciplina férrea y evitaba cuidadosamente las malas compañías. No por desprecio, sino por prudencia. Sabía que su corazón era apasionado y que no podía jugar con el fuego. Muchos de sus compañeros lo consideraban extraño, demasiado serio, excesivamente religioso. Algunos se burlaban, otros lo admiraban en silencio. Pero Francisco no se dejaba influenciar. En lo profundo de su alma había una convicción clara. Quería ser santo, costara lo que costara. Durante su tiempo en París, tuvo acceso a los mejores maestros de Europa. Estudió filosofía aristotélica con rigor, teología escolástica con profundidad y retórica clásica con elegancia. Leía a los grandes autores antiguos y, sobre todo, a los padres de la Iglesia. San Agustín se convirtió en uno de sus maestros espirituales favoritos. Su mente brillante absorbía todo como una esponja, pero no para alimentar su orgullo, sino para poner la inteligencia al servicio de la fe. Sin embargo, en medio de ese éxito académico y de esa vida ordenada, Francisco fue atacado por la prueba más terrible de su juventud. Tenía apenas 18 años. Corría el año 1586. Sin causa aparente, como una tormenta que irrumpe en un cielo despejado, una idea espantosa se apoderó de su mente. La desesperación sobre su salvación eterna. Comenzó a pensar que estaba predestinado a la condenación, que Dios lo había creado únicamente para enviarlo al infierno, que no importaba cuánto rezara, cuánto se esforzara, cuánto luchara contra sus defectos, su destino ya estaba sellado. Era una angustia insoportable, una tortura mental que no le daba tregua ni de día ni de noche. Esta crisis estaba profundamente ligada a las controversias teológicas de la época sobre la predestinación. Francisco había estudiado estas doctrinas con seriedad, y su mente lógica, llevada al extremo por la ansiedad,
lo condujo a conclusiones aterradoras. Si Dios había predestinado a algunos para el cielo y a otros para el infierno, ¿cómo podía él saber a qué grupo pertenecía? ¿Y si, a pesar de todos sus esfuerzos, estaba entre los condenados? Durante 6 semanas vivió en una agonía espiritual indescriptible. No podía comer, no podía dormir. Adelgazó de forma alarmante. Su rostro se volvió pálido, hundido, casi irreconocible. Caminaba como una sombra por los pasillos del colegio. Parecía un fantasma. El padre de Ash observaba con creciente preocupación. Temía seriamente por su salud mental. Temía que Francisco cayera en la locura, o, peor aún, en la desesperación absoluta. Francisco rezaba con insistencia, pero el cielo parecía cerrado. No sentía consuelo alguno. La oscuridad era total. Pensaba que Dios lo había abandonado. Pensaba que su destino era el infierno eterno. Pero lo que más lo desgarraba no era el castigo, sino una idea aún más dolorosa. Pensar que jamás podría amar a Dios en la eternidad. Un día, completamente agotado, caminando sin rumbo por las calles de París, entró casi por instinto en la iglesia de Saint-Étienne-de-Grèce. Estaba al borde del colapso interior. Se arrodilló ante una imagen de la Virgen María, sin fuerzas siquiera para formular una oración elaborada. Y allí, en ese momento de oscuridad total, ocurrió algo decisivo. Sus ojos se posaron en una oración escrita en latín en la pared del templo. Era el Memorare, la súplica confiada a la Virgen María. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección haya sido desamparado. Francisco comenzó a rezarla lentamente, palabra por palabra, con todo su corazón. Y mientras rezaba, tomó una decisión heroica, radical, completamente libre. Decidió que, aunque estuviera condenado, aunque nunca pudiera amar a Dios en el cielo, lo amaría aquí en la tierra mientras viviera. Lo amaría sin esperar recompensa, sin interés alguno, por puro amor. En ese acto de abandono total en manos de María, la oscuridad se rompió. La angustia se disipó como niebla ante el sol. Una paz profunda, suave y envolvente inundó su alma. Francisco comprendió con una claridad luminosa que Dios lo amaba con amor infinito, que no estaba condenado, que la salvación no era una trampa, sino una invitación al amor. Se levantó del suelo completamente transformado. La crisis había terminado, pero esas 6 semanas de agonía dejaron una huella imborrable en su alma. Aprendió la verdadera humildad. Aprendió a confiar sin reservas en la misericordia de Dios. Aprendió que el amor a Dios debe ser desinteresado, libre de miedo, libre de cálculo. Desde ese día, Francisco desarrolló una devoción profunda y filial a la Virgen María. Le prometió vivir en castidad perfecta. Le prometió consagrarse totalmente a Dios. Le prometió dedicar su vida a enseñar a las almas que Dios es amor y que la misericordia siempre está abierta. Continuó sus estudios en París con renovado fervor, pero ahora con un propósito claro y ardiente. Quería ser sacerdote. Quería salvar almas. Quería anunciar a todos que Dios no es un tirano, sino un padre. Sin embargo, no se atrevía todavía a decírselo a su padre. Conocía su carácter. Sabía que soñaba con una carrera brillante en el mundo. Sabía que habría una batalla dolorosa. Así que guardó silencio y esperó. En 1588, después de 5 años intensos en París, completó sus estudios de artes y filosofía. Su padre, orgulloso de sus logros, decidió enviarlo a la Universidad de Padua, en Italia, para que estudiara Derecho. Quería que su hijo se convirtiera en un abogado brillante, un magistrado influyente, un hombre poderoso. Francisco obedeció.
siempre fue obediente. Llegó a Padua, acompañado nuevamente por el padre de Ash. Se inscribió en la prestigiosa Facultad de Derecho. Estudió Derecho Civil, Derecho Canónico y Jurisprudencia. Una vez más, destacó como el mejor alumno. Pero en silencio, lejos de los ojos de su padre, Francisco seguía otro plan. Asistía a clases de teología moral, teología dogmática y sagrada escritura. Leía incansablemente a los padres de la Iglesia y a los grandes teólogos. Cada día se preparaba más para el sacerdocio. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba el momento de hacerla visible. Y cuando ese momento llegara, no sería sin dolor, pero sí lleno de gracia. Durante esos años decisivos, Francisco comprendía cada vez con mayor claridad que su lucha interior no era un obstáculo para su vocación, sino precisamente el camino por el cual Dios lo estaba formando. En Padua había aprendido que la santidad no consiste en no sentir pasiones, sino en dominarlas por amor. Cada vez que lograba callar una respuesta dura, cada vez que transformaba la ira en silencio orante, sentía que su corazón se hacía un poco más semejante al de Cristo manso y humilde. Aquella disciplina secreta que practicaba, el cilicio, los ayunos, las vigilias nocturnas, no nacía de desprecio por el mundo, sino de un profundo deseo de orden interior. Francisco sabía que, si algún día iba a guiar almas, primero debía aprender a gobernarse a sí mismo. Por eso, mientras otros jóvenes nobles soñaban con honores y ascensos, él soñaba con un corazón libre, capaz de amar sin violencia y de servir sin orgullo. Externamente, nada había cambiado. Seguía siendo el hijo ejemplar del señor de Boissy, educado, elegante, respetado. Pero interiormente, Dios estaba cavando hondo. Nadie veía esas lágrimas derramadas en la oración silenciosa, ni esas batallas interiores ganadas a costa de sacrificios ocultos. Allí, en lo secreto, nacía el futuro santo. Cuando regresó a Saboya con su doctorado en Derecho Civil y Canónico, parecía que el mundo entero se abría ante él. Tenía inteligencia, cultura, contactos, prestigio. Su padre veía en él la culminación de todos sus sueños. Y, humanamente hablando, Francisco tenía todo para triunfar. Sin embargo, en su interior, la voz de Dios era más fuerte que cualquier promesa de éxito. Por eso, cuando llegó el momento de enfrentar a su padre, Francisco no lo hizo desde la rebeldía, sino desde la obediencia a una autoridad superior. Aquella noche decisiva fue una prueba suprema. No solo debía dominar su ira, sino también su miedo. Sabía que ese sí a Dios implicaba la incomprensión, el rechazo y posiblemente la ruptura familiar. La reacción del señor de Boissy fue dura, hiriente, casi violenta. Y sin embargo, allí se manifestó uno de los mayores triunfos interiores de Francisco. No devolvió grito por grito. No discutió. No intentó imponerse. Aceptó el dolor con mansedumbre, confiando en que Dios, a su tiempo, abriría el corazón de su padre. Aquella escena fue una profecía de lo que sería toda su vida sacerdotal. Firme en la verdad, suave en las formas. Las semanas de silencio en el castillo fueron un verdadero Getsemaní para Francisco. Veía sufrir a su madre, percibía la tensión familiar, sentía el peso de la desaprobación paterna. Pero lejos de endurecerse, su corazón se volvió aún más dócil. Rezaba, esperaba y ofrecía ese sufrimiento por la conversión de su padre. Había aprendido que la paciencia es una forma elevada de caridad. La intervención del canónigo Luis de Sales fue claramente providencial. Dios utilizó esa mediación para abrir una puerta que parecía cerrada. El nombramiento como preboste calmó, al menos en parte, las resistencias del padre. Sin saberlo, aceptaba que su hijo pertenecía ya más a Dios
que a los proyectos humanos. Francisco aceptó el cargo, no por ambición, sino por obediencia y discernimiento. Desde el primer momento, dejó claro que su dignidad no estaría en los títulos, sino en el servicio. Se preparó para el sacerdocio con un rigor casi sobrehumano, consciente de la grandeza del ministerio que iba a recibir. Para él, subir al altar no era un honor social, sino un misterio que exigía pureza de corazón y total entrega. El día de su ordenación sacerdotal marcó un antes y un después. Al sentir las manos del obispo sobre su cabeza, comprendió que toda su vida anterior, sus luchas, sus miedos, sus sacrificios ocultos, había sido una preparación para ese instante. El Espíritu Santo lo había moldeado pacientemente, como se pule una piedra preciosa. En su primera misa, cuando elevó la hostia consagrada, Francisco supo con absoluta certeza que ya no se pertenecía a sí mismo. Tenía en sus manos al Cristo vivo, al mismo que había buscado en el silencio, en el sacrificio y en la obediencia. A partir de ese momento, su vida estaría totalmente consagrada a salvar almas. Y fue precisamente ese deseo ardiente de salvar almas lo que lo llevó a aceptar una misión que muchos habrían considerado una locura. El Chablés no era un destino cómodo ni seguro. Era una tierra hostil, endurecida por décadas de ruptura con la Iglesia, donde ser sacerdote católico equivalía a exponerse al rechazo, al peligro y posiblemente a la muerte. Pero Francisco no huyó. Había aprendido que el amor verdadero no busca lugares seguros, sino corazones que necesitan ser reconquistados. Sin saberlo aún, aquella región sería el gran laboratorio de su mansedumbre, el lugar donde su lema comenzaría a hacerse carne. Nada por la fuerza, todo por amor. Aquella escena en la que Francisco levantó la mano ante el obispo Claudio de Granier fue, en realidad, la culminación silenciosa de toda su vida interior. Nada de lo que dijo fue improvisado. En su corazón ya había aceptado el peligro, el rechazo y, si era necesario, la muerte. Para él, el sacerdocio no era un honor que proteger, sino un don que entregar sin reservas. El obispo comprendió de inmediato que no estaba frente a un entusiasmo pasajero, sino ante una convicción profunda. Aún así, intentó disuadirlo. Sabía bien lo que significaba Chablés. Años de odio acumulado, una población cerrada, endurecida, convencida de que la Iglesia Católica era su enemiga. Enviar a un joven sacerdote noble a ese lugar parecía un desperdicio o una sentencia de muerte. Pero Francisco veía las cosas con otros ojos. Había aprendido que el amor verdadero no calcula el riesgo. Y también había aprendido que su nobleza no era un privilegio para protegerse, sino una responsabilidad para dar ejemplo. Por eso, su respuesta fue tan simple y tan contundente. La oposición de su padre fue feroz. Aquella decisión reabrió viejas heridas. El señor de Boissy revivió todos sus temores. Perder a su hijo, ver truncada su herencia, asistir impotente a una tragedia anunciada. Pero Francisco ya no era el joven que dudaba. Había obedecido a Dios en Padua, había obedecido a Dios frente a su familia, y ahora obedecería a Dios en la misión. Cuando partió hacia Chablés en septiembre de 1594, no lo hizo con discursos heroicos ni con grandes despedidas. Partió en silencio, acompañado únicamente por su primo Luis de Sales, llevando consigo lo esencial: su fe, su pluma, su paciencia y una confianza absoluta en la gracia de Dios. La llegada a Tonón fue un golpe de realidad. No había templos abiertos, no había fieles que lo esperaran, no había acogida alguna, solo miradas hostiles, puertas cerradas y un ambiente cargado de desconfianza. Para muchos, Francisco no era un misionero, sino un intruso, un enemigo,
un representante de aquello que rechazaban desde hacía décadas. Instalado en la fortaleza de Alinges, Francisco comprendió que esa misión no se ganaría con discursos encendidos ni con confrontaciones públicas. Allí, más que nunca, recordó su lema interior: nada por la fuerza, todo por amor. Si los corazones estaban cerrados, habría que tocar suavemente, una y otra vez, hasta que se abrieran. La idea de las hojas volantes fue una genialidad nacida de la caridad. Francisco escribía como quien conversa, no como quien ataca. No insultaba, no ridiculizaba, no imponía. Explicaba, respondía, invitaba. Cada palabra estaba empapada de respeto. Aquellos pequeños escritos, humildes y silenciosos, se convirtieron en una predicación que nadie podía impedir. Mientras tanto, su predicación pública era, humanamente hablando, un fracaso constante. Predicaba ante plazas vacías, ante rostros burlones, ante oídos cerrados. Soportaba insultos, amenazas y humillaciones. Y cada una de esas pruebas se convertía en una escuela de mansedumbre. Allí, en medio del rechazo, Francisco aprendía a amar sin ser amado. Las penurias físicas fueron extremas. Caminatas interminables, frío intenso, noches sin refugio, hambre, cansancio. Su cuerpo sufría, pero su espíritu se fortalecía. Incluso los ataques contra su vida no lograron quebrarlo. Cuando una bala pasó cerca, cuando una emboscada estuvo a punto de acabar con él, Francisco no interpretó nada de eso como una señal para huir. Lo veía como parte del precio del amor. Año tras año, casi imperceptiblemente, la gracia comenzó a abrir grietas en los corazones. Una familia se acercaba tímidamente. Otra pedía hablar en secreto. Pequeños grupos comenzaban a escuchar. No era una victoria espectacular, sino un milagro silencioso, tejido con paciencia infinita. Francisco jamás celebró las conversiones como trofeos. Cada alma era para él un misterio sagrado. Nunca presionó, nunca amenazó con castigos divinos, nunca usó el miedo. Su arma fue siempre la misma: la dulzura perseverante. Aquella famosa frase sobre la miel no era una estrategia retórica, era el resumen de su vida espiritual. Cuando, después de 4 años, el fruto se hizo visible y miles de personas regresaron a la iglesia, Francisco no se atribuyó el mérito. Sabía que aquello no era obra suya, sino de Dios, actuando a través de un corazón dócil. Por eso, mientras el mundo lo llamaba apóstol de Chablés, él seguía considerándose simplemente un siervo inútil. Sin embargo, el verdadero milagro no fue solo la conversión de una región entera. El milagro más profundo había ocurrido dentro de él. Durante esos años, la ira que lo había atormentado desde joven fue perdiendo fuerza. No desapareció de golpe, sino que fue vencida lentamente, como se vence una inclinación profundamente arraigada. Cada insulto aceptado sin responder, cada amenaza enfrentada con serenidad, cada humillación soportada con amor, fue debilitando ese temperamento colérico. La misión no solo salvó almas ajenas, terminó de sanar la suya. Alrededor de los 35 años, Francisco había alcanzado una paz interior que antes parecía imposible. La mansedumbre ya no era solo un esfuerzo. Se había convertido en su naturaleza. Dios había cumplido en él una obra completa. Y esa victoria interior sería la base de todo lo que vendría después en su vida. Aquella transformación interior no fue solo un logro psicológico ni un refinamiento del carácter. Fue una obra profunda de la gracia. La ira natural de Francisco, que durante años había combatido con esfuerzo casi doloroso, fue finalmente asumida y transfigurada por Dios. Ya no era una lucha constante contra sí mismo, sino una mansedumbre que brotaba espontáneamente de su corazón. Quienes lo trataban percibían algo distinto en él,
una paz firme, una dulzura que no era debilidad, una paciencia que desarmaba incluso a los espíritus más ásperos. Su presencia consolaba, su palabra serenaba, su mirada transmitía confianza. Cuando en 1598 el obispo Claudio de Granier lo nombró obispo coadjutor, muchos se sorprendieron por su juventud. Sin embargo, para quienes conocían su vida interior, aquella elección parecía casi inevitable. Francisco había sido probado en el fuego de la misión, en la soledad, en el rechazo y en el peligro. No era un administrador de escritorio, sino un pastor forjado en el sufrimiento y en el amor concreto a las almas. La fecha de su consagración episcopal no fue casual. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, Francisco quiso ponerse explícitamente bajo el amparo de María, a quien tanto debía desde aquella noche oscura en París. Al elegir como lema episcopal, nada por la fuerza, todo por amor, selló públicamente lo que ya era la regla de toda su vida. No se trataba de una frase bonita, sino de un programa pastoral exigente, vivido hasta las últimas consecuencias. Como obispo coadjutor primero y luego como obispo titular, Francisco se entregó sin reservas. Recorrió su diócesis incansablemente, muchas veces a pie o a caballo, atravesando montañas, caminos difíciles y climas adversos. No delegaba la tarea pastoral. Quería ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos, conocer a su pueblo personalmente. Reformó al clero con paciencia, no con castigos humillantes, sino con ejemplo, formación y cercanía. Donde otros imponían, él persuadía. Donde otros reprendían con dureza, él corregía con caridad. Cuando en 1602 asumió plenamente la diócesis de Ginebra-Annecy, Francisco aceptó con serenidad una paradoja dolorosa: ser obispo de una ciudad que no podía gobernar físicamente. Ginebra seguía cerrada al catolicismo, pero eso no apagó su celo apostólico. Desde Annecy, convirtió su diócesis en un verdadero laboratorio de renovación tridentina, aplicando las reformas del concilio no como una carga, sino como una oportunidad para revitalizar la fe del pueblo. Su predicación se volvió legendaria. No gritaba, no teatralizaba, no buscaba impresionar. Hablaba como quien ama profundamente aquello de lo que habla. Sus sermones eran claros, accesibles, llenos de imágenes sencillas, pero penetraban hasta lo más hondo del alma. No apelaba al miedo, sino al deseo de Dios. Y esa forma de predicar producía conversiones duraderas, no entusiasmos pasajeros. Sin embargo, quizás su mayor don fue el de director espiritual. Francisco tenía una capacidad extraordinaria para leer los corazones sin violentarlos. Sabía adaptar el consejo a cada persona, a su ritmo, a su historia, a sus heridas. Nunca exigía lo mismo a todos. Comprendía que Dios guía a cada alma por caminos únicos. Por eso, sus cartas, escritas con paciencia infinita, siguen siendo hoy una fuente viva de sabiduría. En ellas no hay rigidez, sino discernimiento. No hay dureza, sino esperanza. El encuentro con Juana Francisca de Chantal marcó una nueva etapa en su vida. En ella encontró no solo una dirigida espiritual, sino un alma afín, profundamente abierta a la acción de Dios. Su amistad fue un ejemplo luminoso de comunión espiritual auténtica, libre de toda ambigüedad, sostenida por la transparencia y el deseo mutuo de santidad. Juntos, discernieron una nueva forma de vida religiosa femenina, más humana, más accesible, más acorde con el Evangelio vivido en clave de dulzura. La fundación de la Orden de la Visitación fue una expresión concreta de su visión revolucionaria de la santidad. Francisco estaba convencido de que Dios no llama solo a los fuertes, a los ascetas extremos o a los intelectuales brillantes. Dios llama a todos,
Por eso, quiso una espiritualidad donde el amor tuviera más peso que la mortificación, donde la paciencia fuera más valiosa que el rigor, donde la alegría fuera signo de autenticidad espiritual. Sus libros nacieron de esa misma convicción. Introducción a la vida devota rompió esquemas. Por primera vez, un obispo hablaba directamente a los laicos, diciéndoles con claridad: la santidad no es un privilegio, es una vocación universal. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él con el corazón puesto en Dios. Ese mensaje, tan evidente hoy, fue profundamente revolucionario en su tiempo. El Tratado del Amor de Dios, por su parte, mostró la profundidad de su alma contemplativa. Francisco no era solo un pastor cercano, era también un místico discreto, profundamente enamorado de Dios. Supo expresar las realidades más altas del espíritu con un lenguaje accesible, sin perder profundidad ni belleza. En esas páginas late el corazón de un santo que ha conocido tanto la oscuridad como la luz. A pesar de su fama creciente, Francisco permaneció siempre sencillo. Nunca se consideró un genio espiritual ni un reformador extraordinario. Se veía a sí mismo como un obrero fiel, haciendo cada día lo que Dios le pedía. Su vida fue un equilibrio admirable entre acción y contemplación, entre estudio y caridad, entre firmeza doctrinal y ternura pastoral. Y así, mientras el mundo lo admiraba, Francisco seguía caminando humildemente, gastando su vida gota a gota por las almas, convencido de una sola verdad que había aprendido desde joven y que nunca olvidó: que el amor, vivido con constancia y mansedumbre, es la fuerza más poderosa del universo cristiano. Esa fama de santidad que se extendía por toda Europa no nació de una estrategia ni de un deseo de reconocimiento. Fue el resultado silencioso de una vida entregada sin reservas. Reyes, príncipes y papas buscaban su consejo porque percibían en él algo cada vez más raro incluso entonces. Un hombre que no buscaba poder, que no se servía de su cargo, que hablaba con la autoridad tranquila de quien vive lo que predica. Sin embargo, cada vez que le ofrecían diócesis más grandes, más ricas o más influyentes, Francisco respondía con la misma sencillez. No quería abandonar a su pueblo. Para él, la grandeza no estaba en la extensión del territorio, sino en la profundidad del amor pastoral. Amaba profundamente a su diócesis de Ginebra-Annecy. Conocía a su gente, sus luchas, sus heridas, sus esperanzas. No los veía como números ni como almas anónimas, sino como hijos concretos confiados a su cuidado. Por eso, rechazó honores que otros habrían considerado un ascenso natural. Para Francisco, permanecer fiel era más importante que ascender. Al mismo tiempo, su celo apostólico no conocía fronteras. Recorrió Francia predicando misiones populares y retiros espirituales. Allí donde llegaba, las iglesias se llenaban. En París, multitudes acudían a escucharlo. Su predicación tocaba tanto a los humildes como a los miembros de la corte. La reina misma lo veneraba, pero Francisco seguía siendo el mismo hombre accesible, cercano, incapaz de dejarse seducir por los halagos. Trataba al rey y al campesino con idéntica cordialidad, convencido de que ante Dios todos valen lo mismo. Pero el cuerpo no siempre puede seguir el ritmo del alma. En 1622, a los 55 años, su salud comenzó a deteriorarse visiblemente. Nunca había sido fuerte físicamente, y décadas de trabajo incansable, viajes agotadores y sacrificios silenciosos pasaron factura. Aún así, Francisco no redujo su entrega. Seguía predicando, confesando, escribiendo, acompañando almas. Para él, descansar mientras hubiera personas que necesitaran consuelo era casi impensable. En noviembre de ese año,
emprendió un último viaje, acompañando al duque de Saboya en una visita al rey de Francia. El trayecto fue largo y extenuante. Como siempre, Francisco lo transformó en ocasión de apostolado. Predicó, confesó, resolvió conflictos, escuchó penas. No se reservó nada. Ya en Aviñón, rechazó cualquier comodidad. Eligió alojarse en un pequeño cuarto de la jardinería del convento de la Visitación. Quería estar cerca de sus hijas espirituales, las salesas. Aquella elección no fue casual. Francisco deseaba morir como había vivido, en sencillez, pobreza y cercanía espiritual. El 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, su cuerpo finalmente dijo basta. Un derrame cerebral lo dejó parcialmente paralizado. Francisco comprendió de inmediato que su peregrinación terrena estaba llegando a su fin. No hubo miedo, ni quejas, ni resistencia. Pidió los últimos sacramentos con una paz que conmovió a todos los presentes. Se confesó, comulgó y recibió la unción de los enfermos con profunda devoción. Estaba preparado. Había esperado toda su vida ese encuentro definitivo con el Dios que tanto había amado. Durante los 2 días siguientes permaneció consciente, aunque ya no podía hablar. Las salesas lo rodeaban entre lágrimas. Santa Juana de Chantal permanecía a su lado, con el corazón desgarrado, pero lleno de fe. Francisco las miraba con ternura, con gratitud, con una serenidad que parecía venir ya de otro mundo. Sus labios se movían en oración silenciosa. Era el mismo hombre que había enseñado a amar sin violencia, ahora abandonándose totalmente al amor eterno. El 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocentes, a las 8 de la noche, Francisco de Sales entregó su alma a Dios. Tenía 55 años. Su vida había sido breve en años, pero inmensa en fecundidad. Había gastado cada gota de sí mismo en el servicio a Dios y a las almas. La noticia de su muerte se propagó como un relámpago. El pueblo lloraba desconsolado. Multitudes acudieron a venerar su cuerpo. Se escuchaban gritos espontáneos. El santo ha muerto. Hemos perdido a nuestro padre. Fue sepultado en la iglesia del primer monasterio de la Visitación en Annecy. Desde el primer momento, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Enfermos sanados, corazones endurecidos que volvían a Dios, gracias inexplicables obtenidas por su intercesión. La santidad que había irradiado en vida continuaba actuando después de su muerte. El proceso de canonización avanzó rápidamente. Los testimonios eran unánimes y abrumadores. Quienes lo habían conocido coincidían en lo esencial. Francisco no solo predicaba la mansedumbre, la vivía heroicamente. No solo hablaba del amor de Dios, lo encarnaba. Sus escritos, llenos de claridad y ternura, confirmaban lo que su vida ya proclamaba. Fue beatificado en 1662 y canonizado en 1665. Más tarde, la Iglesia reconoció oficialmente la profundidad de su doctrina al declararlo doctor de la Iglesia. No era solo un santo amable, era un maestro seguro del camino espiritual. Patrono de escritores, periodistas y comunicadores, Francisco sigue siendo hoy un modelo luminoso de cómo anunciar la verdad sin herir, cómo escribir sin soberbia, cómo evangelizar sin violencia. Incluso su patronazgo de los sordos revela su corazón. Un hombre capaz de una paciencia infinita, dispuesto a buscar caminos nuevos para que nadie quedara excluido del amor de Dios. Y así, llegamos a la pregunta inevitable. ¿Qué nos dice hoy San Francisco de Sales? Nos dice que la santidad no es un ideal inalcanzable. Nos dice que los defectos más arraigados pueden ser transformados. Nos dice
que no estamos condenados a repetir eternamente nuestros errores. Él, que luchó durante 20 años contra un temperamento violento, es prueba viviente de que la gracia puede más que la naturaleza. Su vida proclama con fuerza que el amor constante, humilde y perseverante es capaz de cambiarlo todo. Que no se trata de vencer por la fuerza, sino de dejarse vencer por el amor de Dios. Que la verdadera revolución cristiana comienza en el corazón y se expande, silenciosa pero imparable, hacia el mundo entero. Todo esto nos muestra que la santidad no es un ideal abstracto ni una teoría bonita. Es una historia concreta vivida en carne y hueso. Francisco de Sales no fue santo porque no tuviera defectos, sino porque no se rindió ante ellos. Su vida nos enseña que Dios no espera perfección inmediata, sino fidelidad perseverante. Cada pequeño acto de dominio propio, cada vez que eligió el amor en lugar de la ira, fue una victoria silenciosa que, acumulada durante años, transformó por completo su corazón. Su mansedumbre no fue debilidad, fue fuerza dominada. En un mundo marcado por la confrontación, la dureza y la imposición, Francisco nos recuerda que el Evangelio avanza mejor cuando se anuncia con respeto, paciencia y ternura. Las 72.000 conversiones de Chablés no fueron fruto de la presión ni del miedo, sino de la coherencia de una vida y de un amor que no atacaba, sino que invitaba. Su famosa frase no es solo una imagen poética, es una estrategia espiritual profundamente evangélica. El amor desarmado desarma. Francisco también nos libera de una falsa idea muy extendida, que la santidad es solo para unos pocos elegidos. Con introducción a la vida devota, abrió de par en par las puertas de la vida espiritual a los laicos. Mostró que una madre de familia, un comerciante, un funcionario, un estudiante o un artesano pueden ser santos sin abandonar su estado de vida. La santidad no consiste en huir del mundo, sino en transformar el mundo desde dentro, santificando lo cotidiano, lo ordinario, lo aparentemente insignificante. Su maestría como director espiritual revela otra enseñanza fundamental. Nadie camina solo en la vida espiritual. Francisco sabía que cada alma es única y que Dios actúa de manera distinta en cada persona. Por eso, no imponía cargas innecesarias, no comparaba, no forzaba procesos. Acompañaba con sabiduría, discernía con paciencia y corregía con caridad. Hoy, en una época de confusión y ruido interior, su ejemplo nos recuerda la necesidad de guías espirituales prudentes, capaces de orientar sin dominar. La amistad espiritual que vivió con Santa Juana de Chantal es un testimonio luminoso de que la santidad no se vive en aislamiento. Cuando dos almas se encuentran en Dios, se fortalecen mutuamente, se sostienen en la prueba y se animan a seguir adelante. Esa amistad, limpia y profundamente sobrenatural, dio frutos que aún perduran en la Iglesia. Nos enseña que las relaciones humanas, cuando están centradas en Dios, se convierten en caminos de gracia. En el centro de todo estaba la Eucaristía, no como una devoción secundaria, sino como el corazón palpitante de su vida. Desde niño comprendió que allí estaba la fuente de toda fuerza espiritual. De la Eucaristía brotaba su paciencia, su dulzura, su capacidad de perdonar, su constancia en la misión. Sin ese encuentro diario con Cristo, su lucha interior habría sido imposible. Francisco nos recuerda que no podemos vivir una vida cristiana auténtica desconectados del altar. Su crisis de desesperación juvenil, lejos de descalificarlo, lo humaniza profundamente. Nos muestra que incluso las almas más grandes atraviesan noches oscuras, pero también nos enseña que esas crisis pueden convertirse en momentos fundacionales. Allí, ante la Virgen, Francisco aprendió la lección que marcaría toda su espiritualidad.
Dios no es un juez implacable, es un Padre que ama. Confiar en la misericordia de Dios no es ingenuidad, es un acto de fe madura. María ocupó un lugar central en su camino espiritual, no como refugio sentimental, sino como escuela de confianza, humildad y paciencia. En ella aprendió a abandonarse, a esperar, a amar sin condiciones. Por eso su devoción mariana no fue ruidosa, sino profunda, constante y transformadora. Francisco nunca fue un juez severo de las almas. Comprendía la fragilidad humana porque conocía la suya. Por eso ofrecía segundas oportunidades, escuchaba antes de corregir y prefería ganar los corazones antes que imponer normas. Su paciencia pastoral es un espejo en el que todo cristiano, especialmente quienes tienen responsabilidades sobre otros, debería mirarse. En el centro de todo estaba el amor de Dios, no como concepto abstracto, sino como experiencia viva. Su tratado del amor de Dios no es solo una obra teológica, es el testimonio de un hombre que vivió enamorado de Dios. Para Francisco, todo comenzaba y terminaba en ese amor. Y de ese amor brotaba necesariamente el amor al prójimo. La oración fue el sostén invisible de toda su obra exterior. Sin largas horas de silencio, de meditación y de contemplación, nada de lo que hizo habría sido posible. Francisco sabía que quien no ora se vacía por dentro, y quien se vacía por dentro termina endureciéndose. La oración fue su respiración espiritual. A pesar de su genialidad intelectual y de su prestigio, se mantuvo profundamente humilde. Nunca se creyó indispensable. Nunca se colocó por encima de los demás. Se sabía instrumento, no protagonista. Y por eso, Dios pudo obrar tan libremente a través de él. Su perseverancia en Chablés es una lección para quienes se desaniman fácilmente. Años de trabajo con resultados casi invisibles no lo hicieron abandonar. Siguió sembrando cuando no veía frutos, confiando en que Dios haría crecer la semilla a su tiempo. Y así fue. Y, finalmente, Francisco nos enseña que la santidad es fuente de alegría, no una alegría superficial, sino una paz profunda que nace de vivir reconciliado con Dios. Su sonrisa, su trato amable y su serenidad eran el reflejo de un corazón pacificado por la gracia. San Francisco de Sales nos deja un mensaje claro y actual. La santidad no se construye con violencia interior, sino con amor constante. No con perfección inmediata, sino con fidelidad diaria. No con dureza, sino con dulzura perseverante. Su vida nos susurra, incluso hoy, su lema eterno: nada por la fuerza, todo por amor. El legado de San Francisco de Sales no quedó encerrado en su tiempo. Continúa vivo, fecundo y actuante en el corazón de la Iglesia hasta nuestros días. Sus libros, escritos con un lenguaje claro, cercano y lleno de amor, siguen siendo auténticos bestsellers espirituales. Generaciones enteras han encontrado en ellos consuelo, orientación y un camino seguro hacia la santidad. La Orden de la Visitación, que fundó junto a Santa Juana Francisca de Chantal, continúa floreciendo silenciosamente en muchos lugares del mundo, viviendo esa espiritualidad de humildad, mansedumbre y confianza total en Dios. Su mensaje de amor y dulzura sigue inspirando a millones de almas. Este influjo se hizo aún más visible en el siglo XIX con la figura de San Juan Bosco. Los salesianos, fundados por él, llevan el nombre de San Francisco de Sales como un homenaje explícito. Don Bosco admiraba profundamente su pedagogía del amor, su paciencia pastoral y su forma de educar sin violencia, ganando los corazones con bondad. Hoy, miles de salesianos están presentes en todo el mundo, educando a niños y jóvenes con ese mismo espíritu: firmeza sin dureza, exigencia sin agresividad, amor que corrige y acompaña. Las hijas de María Auxiliadora
también fundadas por Don Bosco, beben de la misma fuente espiritual. Su misión educativa y evangelizadora está impregnada del espíritu salesiano. A ellas se suman numerosas congregaciones religiosas, movimientos laicales y comunidades que encuentran en San Francisco de Sales un modelo seguro de equilibrio espiritual, humanidad y santidad accesible. Su influencia en la Iglesia es profunda, silenciosa y universal. Sus escritos marcaron de manera decisiva a santos posteriores. Santa Teresa del Niño. Jesús leyó la introducción a la vida devota y quedó profundamente tocada por su enseñanza sobre la confianza, la sencillez y el abandono en el amor de Dios. San Juan Pablo II lo citaba con frecuencia, reconociendo en él a un maestro de la vida interior. Incontables almas han encontrado el camino de la santidad gracias a sus libros, descubriendo que la perfección cristiana no es una carga, sino una respuesta de amor. Por eso, San Francisco de Sales es especialmente invocado por quienes luchan con el mal genio, la ira y la impaciencia. Él conoció esa batalla interior de manera intensa y prolongada. Durante años combatió su temperamento fuerte hasta transformarlo en mansedumbre evangélica. Por eso comprende a quienes sufren esa misma lucha y, desde el cielo, intercede para que reciban la gracia de dominar su carácter y crecer en la paz del corazón. También es invocado por los escritores que buscan claridad, belleza y verdad en sus palabras. Francisco es modelo del escritor católico que pone su talento al servicio de Dios y del bien de las almas. No escribía para brillar, sino para conducir a otros al amor divino. Intercede para que quienes escriben lo hagan con sabiduría, caridad y humildad, sin herir, sin imponer, sin orgullo. Es igualmente invocado por directores espirituales y confesores. Fue un maestro incomparable en el arte del acompañamiento espiritual. Sabía escuchar, discernir y aconsejar con una mezcla admirable de firmeza y ternura. Intercede para que quienes guían almas tengan paciencia, prudencia y un corazón lleno de misericordia, capaces de reflejar el rostro amable de Cristo. De manera especial, San Francisco de Sales es patrono de quienes desean vivir la santidad en medio del mundo. Su introducción a la vida devota sigue siendo un manual indispensable para los laicos que quieren ser santos sin abandonar sus responsabilidades cotidianas. Enseña que la santidad no consiste en huir del mundo, sino en santificar la vida diaria, el trabajo, la familia y las pequeñas acciones hechas por amor. San Francisco de Sales nos dejó frases que resumen toda su espiritualidad y que condensan su experiencia de vida. Decía con profunda sabiduría: nada por la fuerza, todo por amor. Y también enseñaba con una imagen sencilla pero poderosa: se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Estas palabras no son solo consejos pastorales, sino una verdadera síntesis del Evangelio vivido. Nos recuerdan que el amor y la mansedumbre son infinitamente más eficaces que la dureza, la violencia o la imposición. Querido oyente, hemos llegado al final de esta historia. Hemos caminado junto a Francisco desde su nacimiento en el castillo de Sales hasta su muerte santa en Aviñón. Hemos sido testigos de su lucha heroica contra su temperamento, de sus noches oscuras, de su perseverancia silenciosa y de su transformación en el santo de la mansedumbre y del amor. Ahora te toca a ti. Tal vez tú también luchas con la ira, con la impaciencia o con algún defecto de carácter que parece imposible de vencer. La vida de Francisco te dice hoy con claridad: no te desanimes. La transformación es posible. Puede tomar tiempo, puede exigir caídas y levantadas, pero con la gracia de Dios puedes vencer.
Tal vez piensas que la santidad no es para ti, que es solo para sacerdotes o religiosos. Francisco te responde con firmeza y ternura. Estás equivocado. La santidad es para todos. Dios te llama a ser santo donde estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida ordinaria. No necesitas huir del mundo. Necesitas amar a Dios en medio de él. Tal vez has atravesado crisis de fe, dudas profundas o noches espirituales. Francisco te dice desde su propia experiencia, no estás solo. Yo también caminé en la oscuridad. Confía en la misericordia de Dios. Aférrate a María. La luz volverá. Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. Tal vez deseas evangelizar, pero no sabes cómo hacerlo. Francisco te enseña el camino. Hazlo con amor. La mansedumbre abre corazones. El respeto convence más que la agresividad. Ama, y serás escuchado. San Francisco de Sales, desde el cielo, intercede ahora por ti. Pídele que te ayude a vencer tus defectos, que te enseñe a amar a Dios con todo tu corazón y que te obtenga la gracia de la paciencia, la dulzura y la mansedumbre. Y no olvides su lema, sencillo y profundo. Nada por la fuerza, todo por amor. Este es el secreto de la vida cristiana. No se trata de conquistar el cielo por violencia, sino de dejarnos conquistar por el amor de Dios día tras día. Que San Francisco de Sales interceda por ti. Que su mansedumbre inspire tu vida. Que su amor a Dios encienda tu corazón. Y que un día, al final de tu peregrinación, puedas escuchar las palabras que Él escuchó. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, me gustaría saber, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? ¿Qué otra historia católica te gustaría escuchar en el próximo video? Déjame tu comentario. Tu participación ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas que buscan conocer la vida de los santos. Que Dios te bendiga.